A todos ustedes les deseamos un Dios les bendiga, que la estén pasando bien. Hoy estamos de nuevo en este espacio, pues muy contentos de poder participar con ustedes nuevamente. Hoy me encuentro con Oscar Gaviria, Dios me lo bendiga. Amén, Oscar, ¿cómo ha estado? Amén, Hugo. Dios le pague por invitarme. Estamos excelente y esperando poder disfrutar con ustedes. Tanto el poder hablar y expresar algo que tiene que ver con la existencia humana, ¿Cómo no? de lo cual ningún ser humano nos podemos marginar, Así es. que somos parte de esta creación de Dios. ¿Cómo no, Oscar? Poder disfrutar con ustedes y ustedes también disfrutar. Ok. De antemano les agradecemos a ustedes por mirar los programas, nuestro contenido. Hoy también queremos que este programa que vamos a hacer, hoy vamos a hablar acerca de la resurrección. Sí. Los tipos de resurrección que hay, que es muy importante el tema. Pues los invitamos a que se suscriban al canal, que sigan compartiendo estos videos y haciendo sus preguntas a través de mensaje, y ahí estaremos para interactuar con ustedes. Entonces vamos a iniciar el programa del día de hoy. Adelante. Empecemos, Oscar, con definir la palabra. ¿cómo no? Muy importante definir la palabra resurrección, no Sí. con base al diccionario, sino con base a textos bíblicos ¿Cómo no? que Claro. muestran muy claramente lo que significa resucitar. Resucitar. Empecemos tomando un texto hablado por Sí. nuestro Señor Jesucristo, Ok. en el capítulo 5 del libro de San Juan, el versículo 24. Y les recordamos a la amable audiencia, a ustedes que nos ven y oyen, que usamos la Biblia como testimonio de las cosas sagradas y de las cosas verdaderas. Usamos la Reina Valera, la edición Reina Valera 1960, para que haya claridad sobre eso. Vamos a leer en San Juan capítulo 5, verso 24. verso 24, dice de la siguiente manera, palabras del Señor Jesucristo. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Fíjense que aquí hay una definición Sí. muy clara de lo que es resucitar, pasar de muerte a vida. ¿Cómo Jesús lo dijo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, dice, no vendrá a condenación, tiene Sí. vida eterna y no vendrá a condenación, sino que pasa de muerte De muerte a vida. Es decir, perdón, que antes de oír a Cristo, antes de creer a Cristo, antes de creer a Dios, porque para creer en Dios es necesario creer en Cristo. Claro. Cuando se cree en Dios, se cree en Cristo, entonces se viene a efectuar una resurrección en el alma, ¿Cómo no? porque ésta pasa de muerte a vida. Eso es resucitar, pero es una definición únicamente. Hay otras definiciones. ¿Qué es resucitar? Tomemos en cuenta lo que dice en Apocalipsis, el capítulo 20, Sí. el verso 5. Creo que desde el 4 se puede leer Apocalipsis para que capítulo lo entendamos mejor. 20, versos 4 y 5 dicen, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes, ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Luego dice el versículo 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo, El capítulo 6, versículo 6, perdón. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene Hasta potestad ahí. sobre estos. fíjense cómo el apóstol está describiendo unos acontecimientos que vendrán Claro, en un futuro para ellos y todavía también un futuro para nosotros. sí, El autor está escribiéndolo en tiempo futuro,
nosotros lo entendemos aún todavía en tiempo futuro porque no ha sucedido esto. Y esto viene a representar dos resurrecciones. Sí. Primero, la que sucede el día de la venida de Cristo. Que está Más hablando de los- la primera resurrección. Sí, mas los otros muertos, unos resucitan el día de la venida de Cristo. Pero dice, estamos tomando la definición, mas los otros muertos no volvieron a vivir El verso 5. hasta que se cumplieron 1000 años. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Entonces, esa primera resurrección es la que se sucede el día de la venida de Cristo. Oscar, y aquí hay un punto en el versículo 5 donde dice, o sea, termina esa expresión donde dice que hasta que se cumplieron 1000 años, y hay un punto y dice, esta es la primera resurrección. Está remarcado que hay una primera Hay una resurrección. primera resurrección y otra que sucede 1000 años Ok, después. ok. Eso ya lo miraremos en las clases de resurrección. Ujú, Tomemos solamente, no volvieron a vivir hasta, ¿quiénes? Los que resucitaron en la primera resurrección volvieron a vivir. ¿Cómo no? Los que no resucitaron en la primera resurrección no volvieron a vivir hasta dentro de 1000 años. Dentro de 1000 años. Entonces son dos Ok. definiciones que hemos visto. Pasar de muerte a vida, A vida. y volver a vivir. Ok. Otra definición de la palabra resurrección es lo que dice en Efesios, el capítulo 1, el verso 1 y 2, y el verso 5 y 6. Efesios capítulo 1:1. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo. No, perdón, 2, 1, 1. A ver. 2, 1 y 2. Efesios. Ok, sí, capítulo 2, verso 1. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del Hasta aire. ahí. Miremos, y Él os dio vida cuando estabais ¿cómo? Muertos. Muertos. Entonces, ¿qué es resucitar? Recibir vida cuando se está Cuando se está muerto. muerto. Claro. Recibir vida cuando se está muerto. Total. Eso se llama resucitar. El verso 5 y 6 lo comprueba. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, estando nosotros muertos, Él nos da vida. ¿Cómo llama a eso el apóstol? Resurrección. Resurrección. Sí, resurrección. Juntamente con Él Y nos juntamente con Él nos resucitó y nos dio Y nos hizo sentar en sentar en los lugares celestiales con Con Cristo. Cristo Jesús. Entonces, recapitulemos para que haya muy buen aprendizaje y comprensión del asunto. Resucitar, pasar de muerte a vida. Ok. Resucitar, volver a vivir. Sí. Resucitar, recibir vida cuando se está muerto. Cuando se está muerto. Ok. Entonces Dios nos dio vida cuando estábamos muertos. Ahora, en las clases de resurrección, aclaramos el punto. Ok. Ahora, otro significado de la palabra resurrección Sí. es ser vivificados. Para eso tomamos en 1 Corintios el capítulo 15, el verso 21 al 23. Fíjense cómo dice acerca de resurrección. Dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. En su venida. Sí. Entonces, así como la muerte entró por un hombre, Sí, también por un hombre entra la resurrección de los la muertos. resurrección. Y así como en Adán todos mueren, en Cristo todos ¿qué? Serán Serán vivificados. vivificados. ¿Primero quién? Primero Cristo. Claro. Cristo es el primero Total. de los que son vivificados. Sí, claro. Luego dice los que son de Cristo, pero también señala el cuándo, en su venida. En su venida. Porque en su venida va a haber ¿qué? Resurrección. Resurrección o vivificación. Tomemos el texto de 1 Corintios 15, 35, 36, creo.
Sí, ¿Con qué dice, cuerpo? pero dirá alguno, Eso. ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? O sea, se preguntará alguno, dice el apóstol. Y luego dice el apóstol, necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Sino lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Es decir, que ¿quiénes van a ser vivificados? ¿Los vivos o los muertos? Los muertos. Los muertos. El que fue sepultado. ¿Cuándo? En su venida. En su venida. ¿Cristo fue vivificado? Sí. Claro. ¿Cuándo? Cuando Dios lo resucitó de los muertos. Sí, ok. Entonces, resurrección y resucitar y ser vivificado son sinónimos. Correcto. Así, tenemos ya 4 definiciones bíblicas de la palabra resurrección. Ok. Dice, pasar de muerte a vida. Sí. Lo dijo Jesús en Juan 5:24. Sí. Segundo, volver a vivir. Volver a vivir. Según Apocalipsis 20:4 al 6. Sí. Tercero, recibir vida cuando se estaba muerto. Según el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, verso 1 y 2 y versos 5 y 6. Ok. Y cuarto, ser vivificado. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 21 al 23. Ok. Y Primera de Corintios 15, 36. Fíjense que son muy claras las definiciones Está muy claro, sí. y bíblicas. Está muy claro. Porque es lo importante, que lo que digamos sea lo que dice la Biblia. Ok. Nunca decir lo que la Biblia no dice, Sí. porque es especular. Bueno, ahora metámonos en las clases de resurrección, En las clases de que es resurrección. muy importante. Bueno, Oscar, entonces ya vamos a mirar, ya miramos las definiciones, ¿cierto? Que están muy claras. Sí. Vamos a ver las clases de resurrección. Clases de resurrección. Ok. Empecemos con la física. Resurrección física, milagros de Dios. Cosas que se sucedieron en el pasado y que aún en el presente suceden. ¿Cómo no? Hombres o mujeres muertos que vuelven a la vida, Sí. pero vuelven a la vida con su cuerpo tal y como fue sepultado, Ok. porque vuelven a vivir en la tierra para volver a morir. Son milagros de Dios. Claro Caso que sí. concreto, bíblico, Éutico, que era el que estaba escuchando al apóstol Pedro, Al apóstol Pablo. en un tercer Su piso, predicación. y cayó y Sí. murió, pero fue resucitado por la intervención del apóstol del Señor. Por su oración. Segundo, Tabita muere y el apóstol Pedro va a su casa y ora por ella y regresa, Hechos 9:40. La hija de Jairo Ok. también había muerto, una niña de 12 años, y el Señor ora y el espíritu de la niña vuelve a ella. ¿Cómo no? El hijo de la viuda de Sarepta, cuando Elías ora por ella, por el niño, también el alma del niño vuelve a sus entrañas y revivió. Es decir, son casos bíblicos o históricos que nos señala que ha habido resurrección física. Sí. Y que si nosotros queremos documentar casos de resurrección física en este tiempo, también podríamos hacerlo, Sí. aunque no es el caso, porque no es necesario. Y no es lo que se predica en la iglesia. Y no es lo que se predica en la iglesia. Ok. Bueno, segundo, la resurrección espiritual. Ahí hablamos de la resurrección física, de la Sí. resurrección del cuerpo, esa que acabamos de hablar. Ese que resucitó volvió a morir. Claro. Bueno, Sí. la resurrección espiritual. ¿Cómo no? Esa resurrección espiritual es la del alma. Es aquella a la que se refería Jesús cuando decía, el que cree en mí, el que cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. A vida, ok. El Señor se refería a esa clase de resurrección. ¿Cómo no? Y en el verso capítulo 5, el verso 25 de Juan, también hay enseguidita, dice Sí. algo muy semejante. En San Juan capítulo 5, 5, verso 25. verso 25, vamos a mirarlo. Sí. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Esos muertos, ¿quiénes son? Son las almas o los espíritus Sí. o el hombre interior de cada ser humano ¿Cómo no? que antes de oír a Cristo está muerto, Claro. aunque está consciente, racional, inteligente,
porque la muerte del espíritu no es igual a la muerte del cuerpo. Que ahí estamos hablando, Oscar, del hombre que vive sin Dios, alejado de Dios, Sí, ¿sí? Enemistado con Dios, porque el pecado trae enemistad con que Dios. no conoce a Dios. Ok. Vive como, vive muerto. Vive muerto. Permíteme, decía un discípulo a Jesús, que vaya primero y entierre a mi padre. Sí. Jesús le dijo, tú ven y sígueme, y deja que los muertos entierren a sus muertos. Entierran a sus muertos. Está hablando de espíritus muertos, es decir, espíritus separados de Dios. ¿Cómo no? Bueno, cuando hablamos de esa resurrección espiritual, ¿cómo se alcanza? Se alcanza mediante el creer en Cristo, mediante el obedecer a Cristo. El Señor lo dijo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren, es oír a Cristo. Oír significa obedecer a Cristo. Claro. ¿Cuándo se sucede esa resurrección espiritual? El día del bautismo. El día del bautismo. Cuando somos bautizados con el bautismo adecuado, con el bautismo correcto, con la autoridad debida, por parte de quien tiene autoridad para dar autoridad para la ejecución de esta acción que es En el bautismo. momento en que se dispone el hombre a servir a Dios y a andar por la senda de la vida eterna, obedeciendo esta doctrina, el Espíritu halla vida. Allá había, desde que se dispone. Esa disposición la demuestra a través de la obediencia. Sí, y ok. la obediencia se manifiesta a través del bautismo. A través del bautismo, El primer ¿cómo? paso de obediencia, por Ok. supuesto, no el único. Leamos el texto. Sí. En Colosenses, el capítulo 2, el versículo 12 y 13. Fíjense cómo dice, y ahí señala la resurrección. Colosenses capítulo 2, 12 y 13. Eso. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Porque el pecado mata el alma. Claro. Es decir, el pecado separa al alma de la presencia de Dios. De Dios. Eso se llama muerte Ok. para el alma o para el espíritu. No sé cómo le querramos decir, porque Sí. tenemos un alma que es espíritu. Claro. Bueno, esa alma resucita el día del bautismo. Por eso dice el texto, sepultados pues con él en el bautismo, en el cual también resucitasteis con él. Es sepultado el hombre exterior y resucita el hombre interior. Claro. Esa resurrección se sucede entonces el día del bautismo. El bautismo, ¿cómo tiene que ser? Bueno, ahora miremos otras dos clases de resurrección que hay de manera simultánea. Las vamos a mirar por el texto que así nos lo presenta, ¿Cómo no? que es el capítulo 5 del Evangelio según San Juan, el verso 28. Allá habla de dos resurrecciones. Sí. Una es para vida eterna y otra es para vergüenza y confusión perpetuas. Leamos. San Juan 5:28. Sí. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Los que hicieron lo bueno, esa resurrección es la que sucede el día de la venida de Cristo. Resucitan los justos. La que el apóstol Juan resalta que es la primera resurrección Esa. y dice bienaventurado aquel que tenga parte en la primera En esa resurrección. Primera resurrección. Ok. Esa resurrección es para vida eterna. Para vida eterna. Esa resurrección es para salvación eterna ya con Cristo en el reino de los cielos. Y 1000 años después de esa resurrección viene la resurrección de los injustos, de los que no resucitaron en la primera resurrección. Esa resurrección de los injustos o esa resurrección 1000 años después de la venida de Cristo es para condenación eterna. Ahí lo dice Cristo, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. A resurrección de condenación. Entonces, estamos mirando 4 clases
de resurrección. ¿Cómo no? Muy La claras. resurrección física, Sí. la resurrección del alma, que es espiritual, Correcto. y que esa alma se mantiene viva, ¿Cómo no? porque a esa alma no la mata la misma clase de muerte que mata al cuerpo. Por eso Jesús, recuerde cómo lo habla en Mateo, en Mateo 10, 28 creo que es. Sí. Creo que es Mateo 10, 28. Vamos a mirar. Busque a ver si así es. Mateo 10:28 dice el Señor, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces fíjese en esto. No temáis al que mate el cuerpo. ¿Qué mata el cuerpo? La vejez, Una enfermedad. las enfermedades, los accidentes, la violencia. A Sí. eso no hay por qué temerle, porque eso mata únicamente el cuerpo. Pero esa muerte que mató al cuerpo no puede matar al alma. El espíritu. correcto. El alma sigue viva, o el espíritu sigue vivo, o el hombre interior sigue vivo, o el corazón sigue vivo. Porque en ese hombre interior o en ese corazón ha depositado Dios su imagen y semejanza. ¿Cómo Y no? entre esas características de la imagen y semejanza de Dios en el corazón del hombre está la eternidad, Claro que sí. según Eclesiastés 3:11. Y lo que Bueno, hemos hablado en otros temas es que el espíritu que Dios puso en nosotros es de carácter eterno. Claro. Sí, porque es imagen y semejanza Sí, de Dios. no puede morir así como muere el cuerpo, ¿no? No, entonces ya entendemos. Primero resurrección física, Sí. luego la resurrección espiritual que permanece vivo a través de la muerte. Ok. Recuerde lo que decía el salmista, Jehová es nuestro Dios eternamente y para siempre, y Él nos guiará aún más allá de la muerte. Ok. ¿A quién? A ese espíritu Claro. que salió del cuerpo y el cuerpo pues queda en la tierra. Y la otra resurrección es la resurrección para vida eterna, que sucede el día de la venida de Cristo, y la resurrección para condenación, que sucede 1000 años, 1000 años después de la venida de Cristo. Ya luego en otra oportunidad Está muy claro, hablaríamos de otras formas en cuanto a la resurrección se refiere. Pero por Sí. ahora creo que Está muy claro, Oscar. Yo creo que pues para todos ustedes esperamos que a ustedes les quede también claro esta parte, a la audiencia. Es con mucho respeto que hacemos estos programas para ustedes, porque la idea es de que la persona que quizás a lo mejor nunca ha escuchado este tipo de temas, pues tenga claridad a la luz de las escrituras qué es lo que va a acontecer Y fíjese con en el esto, espíritu. a la luz de las escrituras y de la enseñanza de un apóstol de Jesucristo. Claro, Porque aparte de un apóstol de Jesucristo, no hay persona sobre la tierra que pueda definir claramente lo que es este proceso de vida, muerte y resurrección. cómo no. Pero Dios se lo ha revelado a su apóstol y él lo ha enseñado a la iglesia. Claro. Y esto es lo que les hemos explicado, lo que le hemos entendido a la predicación del apóstol de Jesucristo. Así es, así es. En eso también queremos hacer énfasis para todos ustedes. Pues bueno, esperamos que este programa les guste y escríbanos, déjenos sus comentarios, sus opiniones, que ahí las estaremos respondiendo. Y bueno, deseamos que a ustedes Dios los bendiga, Dios les pague, los invitamos a que se sigan suscribiendo al canal. Y Oscar, Dios les pague, Dios les Amén. pague por estos minutos A que menudo, usted dedica a muy este amable programa. por invitarme a compartir con ustedes estas cosas, y a ustedes, amables oyentes, Dios les bendiga, Dios les guarde y sean felices. Ok, hasta una próxima. Chao.